Bueno, los nacimientos en Colombia, yo sé que la doctora Banda no se quiso meter ahí pues precisamente porque ahora viene una conferencia específicamente dedicada a la situación en Colombia, pero les voy a adelantar sin el ánimo de chiviar al doctor Ruiz, que ya está listo, algunos de los datos que han llamado muchísimo la atención. En el año 2022 hubo 573.625 nacimientos en Colombia. Solo un año después, el número de nacimientos fue de 510.357, es decir, se redujeron los nacimientos en un 11% en Colombia. Estos son datos de las estadísticas vitales del DANE. Y el único departamento del país donde no hubo disminución de nacimientos, ¿cuál creen ustedes que fue? ¿Quién se anima a decir? Nadie lo ha dicho, nadie lo ha dicho. Bueno, en todos los departamentos del territorio nacional, exceptuando Bichada, sí, sorprende, ¿no? Exceptuando Bichada, hubo disminuciones. En orden descendente, donde hubo más disminuciones, les voy a decir, primera ciudad o departamento donde hubo más disminuciones de nacimientos. Bogotá, el 28,4% de caída de nacimientos en Bogotá. ¿Qué vamos a hacer con los colegios? Sigue Amazonas, 27,7%. Atlántico, increíble, ¿no? 26,5%. Caquetá, 25,1% y Guainía 25%. Estos fueron, pues, incluyendo Bogotá, las regiones del país donde hubo mayor caída en la natalidad. Para entender las causas de este fenómeno, las consecuencias de esta realidad, ¿quién mejor que el doctor Fernando Ruiz, presidente de la Asociación Latinoamericana de Población, ALAP, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Población y Desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, y doctor en Demografía de la Universidad Autónoma de Barcelona? Recibámoslo con un aplauso. Buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto estar aquí. Un agradecimiento especial al doctor Alfonso Otoya por la invitación, presidente de la Fundación, y a Juan Felipe Mantilla por toda la gestión que venimos trabajando para este evento. Es un gusto compartir el escenario con Simone y con Banda, colegas de varios años de trabajo en la región. Bueno, yo les voy a hablar un poco, como ya lo mencionaron aquí, vamos a hacer como un zoom aquí en Colombia ahora. Las presentaciones de Simone y de Banda nos dieron como un panorama latinoamericano en general, en el marco del envejecimiento y posteriormente de la fecundidad en la región. Vamos a hablar de esos 4 temas. Primero, conocer esas tendencias en el mediano plazo de la fecundidad tanto en Latinoamérica y en Colombia. No voy a detenerme tanto en el latinoamericano porque ya Banda lo presentó muy bien. Luego vamos a ver en qué estamos, dónde estamos en el nivel de la fecundidad actual en el país, para pasar a tratar de entender las razones que nos llevaron a ese nivel de fecundidad actual, que como ya mencionó Banda, estamos en 1.4 hijos por mujer, ya catalogados como un país de baja fecundidad, llegando a los de extrema bajez en la fecundidad. Y quisiera, antes de terminar, hacer un panorama de cuáles son estos correlatos que acompañan la reducción de la fecundidad, porque detrás de esto pues hay un escenario social particular, muy vinculado con la situación de las mujeres, que es importante tener en consideración y que profundizaremos después con el panel el conversatorio que a continuación sigue. Ya lo mencionó Banda, tanto a nivel general, esa es este de aquí, esta gráfica de acá es el último informe de Lancet que salió como hace aproximadamente un mes y causó revuelo a nivel global por lo que ya mencionaba Banda del descenso de la fecundidad en todo el mundo a niveles y términos, ritmos muy acelerados. Entonces, que nos quedemos tranquilos y tranquilas,
que esto no es una cosa exclusiva de Colombia, sino que obedece a un panorama más amplio a nivel internacional. En Latinoamérica igual también, aquí está la caída de la tasa global de fecundidad, empezamos en niveles de casi 7 hijos por mujer y pues ya estamos en un nivel de convergencia por debajo del nivel de reemplazo. ¿Cómo ha sido este proceso en Colombia en el largo plazo? Que también hay que tener una mirada en largo plazo. Estas son estimaciones de distintas fuentes, incluyendo una investigación de la doctora Carmelisa Flores, que presentó un análisis del siglo XX en Colombia y nos mostró cómo la fecundidad en el país, desde 1905, que teníamos niveles muy altos, y a partir de 1960, con la masificación de la planificación familiar y también del trabajo de Profamilia particularmente, comenzó un descenso pronunciado de esta fecundidad, que hasta el 2015, momento de la última encuesta nacional de demografía y salud, se encontraba en 2 hijos por mujer, ¿no? Por debajo del nivel de reemplazo. Esta línea rojita es el nivel de fecundidad, que es 2.1 hijos que se requieren para que las poblaciones permanezcan estables y no perdamos personas, aunque es una medida también bastante polémica y cuestionada desde otros argumentos demográficos también, ¿no? No es solamente la fecundidad, también es las condiciones de vida de la población, la supervivencia de las personas y las condiciones en que se encuentran. Pero miramos en detalle que este comportamiento de baja de la fecundidad es muy homogéneo en el país. Es decir, en el gráfico de la izquierda tenemos la tasa global de fecundidad en las mujeres en etapa reproductiva de la zona rural y la zona urbana. Como ven, la zona urbana con una fecundidad por encima de la rural y la zona rural por encima de la urbana y la zona urbana con una fecundidad bastante baja desde hace mucho tiempo. Entonces, que las ciudades hoy tengan fecundidades extremadamente bajas, como lo acabamos de ver, el caso de Bogotá, Medellín, que tiene una fecundidad absolutamente, pues inclusive ya está en el escenario de la extrema disminución de la fecundidad, no nos debe sorprender, ¿no? Hay diferenciales territoriales, no solamente por la zona rural y urbana, sino también a nivel de las regiones del país, ¿no? Tenemos una heterogeneidad regional muy importante que hasta el 2015, que es cuando estaba la encuesta de demografía y salud, podemos ver que este comportamiento, aunque ha disminuido, todavía tiene desigualdades importantes a nivel territorial, siendo la zona atlántica la región con la fecundidad más alta del país. Sin embargo, también en Colombia la tasa global de fecundidad es un tema de acceso a oportunidades, ¿no? ¿Quiénes son las mujeres que tenían las fecundidades más altas? Ya desde el 86 son aquellas mujeres sin escolaridad, ¿no? Miren esa brecha tan impresionante. Una mujer sin escolaridad en el 86 tenía una tasa global de fecundidad de 5,2 hijos por mujer, y una mujer con estudios superiores universitarios ya desde ese momento tiene una fecundidad de 1,4 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo. Esta tendencia en las mujeres de baja escolaridad ha sido así desde hace muchísimo tiempo y ha tenido pocos cambios. Por el contrario, los cambios, como también lo mencionó Wanda, se empiezan a observar en las personas de baja escolaridad, quienes han disminuido su fecundidad considerablemente. ¿Cómo estamos actualmente? Las estimaciones, dependiendo de la fuente, nos pueden dar resultados muy diferentes, ¿no? La medición del número de nacimientos no es por sí sola, no es indicativa de una baja la fecundidad, porque también las poblaciones van cambiando en el tiempo, entonces los denominadores también van ajustándose. Sin embargo, según un ejercicio que hizo el DANE recientemente con distintas encuestas y distintos métodos de corrección, para el 2021 estimaba más o menos en 1,7 el nivel de fecundidad. Ya hoy el DANE nos reporta 1,4 el nivel de fecundidad. Sin embargo, miremos cómo este descenso en los últimos años se ha dado de forma muy rápida y pronunciada. Lo que ya mencionaba Wanda, con distintas encuestas, la gran encuesta de hogares y la encuesta nacional de calidad de vida para el 2021, un ejercicio que hizo el DANE de comparación entre fuentes, nos muestra, aquí tenemos la tasa específica de fecundidad, es decir, el número de hijos en los distintos grupos de edad. Como ven, en la fecundidad adolescente es un número importante, ¿no? Que venía, que ha caído. Mire, tanto en las dos fuentes se ve una caída importante de la fecundidad adolescente, que es esta línea del 2021 como
con una bolita vacía, se ve efectivamente este cambio también en la fecundidad adolescente en los tiempos recientes, que pues, es resultado de una acumulación de varios procesos detrás de ello, ¿no? ¿Qué dice la literatura sobre la materia? Vamos a enfocarnos en los cambios, en los mecanismos demográficos que se han documentado en la literatura. Básicamente lo que encontramos en la región, en Latinoamérica, es que este efecto de la baja en la fecundidad obedecía a el stopping, que llamamos demografía. Las mujeres tienen el primer hijo y ya luego detienen los siguientes hijos, ¿no? Como a partir del primer hijo, la gente empieza a hacer cosas, intensifica la planificación familiar para llevar a cabo sus planes reproductivos. Sin embargo, esa es la principal teoría, ¿no? Una explicación por el orden de los nacimientos, pero la novedad recientemente es que también empezamos a ver cambios en los calendarios, en las edades a los cuales las personas tienen los hijos. Y aquí Colombia tiene una particularidad en el contexto latinoamericano que es también muy pronunciada y a nivel global aún más, y es que este es un gráfico que en la misma imagen tenemos la tasa global de fecundidad, la línea verde, que ya vimos que viene en descenso, y tenemos tres indicadores paralelos. Primero, la edad media, en este lado, las edades medias al primer nacimiento, a la primera unión y a la primera relación sexual. Entonces, como vemos, el primer nacimiento y la primera unión no ha cambiado en el tiempo, y sigue siendo un calendario muy joven, al menos hasta los 22 años, ¿no? Que es cuando tenemos la encuesta de demografía de salud, que tiene esta información más detallada, que no está en los registros vitales ni en otras fuentes del DANE, ¿no? Entonces, podemos ver que hay una estabilización de estas edades. Entonces, es una paradoja. ¿Cómo logramos bajar tanto la fecundidad si no postergamos los nacimientos, ¿no? Hasta el 2015, porque a partir de ahora la historia pareciera que empieza a cambiar con un aplazamiento de los nacimientos de la fecundidad adolescente, ¿no? Este trabajo de unos colegas de Uruguay y Barcelona, de Ignacio Pardo, que fue presentado recientemente en la Conferencia Americana de Población, hace menos de un mes, y nos muestra cómo en Colombia esta reducción en los nacimientos entre el 2020 y el 2011, o sea, en esos 9 años, la principal reducción de los nacimientos ocurrieron en los nacimientos de orden 1. La gente no está teniendo hijos, ¿no? Segundo, y tercero y cuarto, los demás órdenes. Es decir, el segundo, el tercero y el cuarto hijo también tienen una reducción, pero principalmente ese cambio se debe al orden 1. Cuando miramos la contribución por grupos de edad, aquí tenemos las edades y el orden al mismo tiempo, vemos que en Colombia esta contribución mayor a la reducción de los nacimientos lo encontramos en los grupos jóvenes, adolescentes, que dejaron de tener el primer hijo, ¿no? Que están aplazando el primer hijo. Entonces, miren cómo en comparación con los demás países en que se hizo la comparación, que se hizo el estudio presentado, incluyendo esos son los latinos en Estados Unidos, miren cómo en Colombia esta mayor reducción se confirma de nuevo en este grupo de las edades más jóvenes, tanto adolescentes como en el grupo de 20 a 24 años que empiezan a aplazar los nacimientos. Entonces, aquí la pregunta ¿es un efecto del orden o es un efecto de los calendarios? Y en esta comparación se tienen en cuenta dos indicadores. Por una parte, tenemos en el eje de las Y, de las Y, tenemos la contribución en la reducción de la fecundidad de los nacimientos de orden 3 o posteriores, o sea, aquellas personas que tenían 3 o más hijos. Como ven, Colombia, este efecto, digamos, es de alrededor de 18%, ¿no? Más o menos en Colombia, y en cambio el efecto que tuvo el aplazamiento, ¿no?, de los hijos del orden de 1, de la gente que tiene el primer hijo antes de los 22 años, en este caso el eje de las X, miren cómo es alrededor de casi 45%. Es decir, es una combinación de los dos, pero en el caso colombiano es un efecto principalmente del aplazamiento del primer hijo hasta la edad de 22 años, que como vemos es la edad promedio de los nacimientos en el país, no hasta el 2015 porque no sabemos qué ha pasado después de esto. Entonces, como ven, nos coloca en un patrón similar a
a Chile y los latinos en Estados Unidos. Brasil tiene un efecto mucho más pronunciado del aplazamiento, no tanto del tercer hijo, sino el aplazamiento del primer hijo antes de los 22, y Uruguay, Argentina y México es más un efecto de la reducción de los hijos de orden 3 o posterior. Entonces, esta parte de la presentación no es una explicación causal, porque no tenemos datos para explicaciones causales en este momento, pero sí para que observemos estos cambios en la fecundidad en el marco de qué contexto social se fueron dando. Y aquí hay una teoría muy interesante que es la que usamos mucho en demografía, los que trabajamos estos temas de fecundidad y familia, y es el tema del cambio de estatus de las mujeres, ¿no? Y cómo esto se relaciona con esas transformaciones que movilizan estos cambios en la fecundidad. Es decir, tenemos que entender que estamos en una fecundidad baja por razones de peso y razones muy importantes que tenemos que abordar de forma directa, ¿no? Entonces, aquí tenemos una teoría que es la revolución de género incompleta o pendiente de unas colegas de la Universidad de Estocolmo, donde nos hablan justamente que si bien las mujeres han entrado con fuerza en el mercado laboral, en lo público, en la educación, en la política, en la ciencia, en el trabajo, ¿no? Los hombres no han hecho lo mismo en lo doméstico. Entonces, hasta que los hombres no entremos con la misma fuerza, la misma intensidad en lo doméstico, no podremos hablar de una revolución de género. Y esto tiene un efecto en la fecundidad. Aquí tenemos estos autores, Spin Anderson y Villari, que en 2015 nos mostraron el comportamiento en U. Es decir, aquí tenemos en el eje de las X las sociedades que van avanzando hacia sociedades más igualitarias, donde el trabajo doméstico y público también se dan en la misma proporción en hombres y mujeres. Y aquí tenemos la tasa global de fecundidad, ¿no?, que vimos anteriormente. En un contexto especializado se llama la teoría de roles, donde las mujeres se quedan en el hogar y los hombres trabajan en lo público, hay una fecundidad muy alta porque hay una dedicación, una valoración del cuidado de los hijos, estar en la casa. Sin embargo, cuando eso empieza a cambiar, cuando las mujeres entran con fuerza en lo público, esa fecundidad baja, porque se hace difícil compaginar los dos mundos familiares y profesionales y laborales. Entonces, si yo tengo que elegir entre una carrera profesional y familiar, aunque quisiera tener más hijos, pues por la sobrevivencia, las condiciones de vida y un montón de cosas detrás, me toca elegir por tener pocos hijos. Sin embargo, si se agudiza la igualdad de género, si los hombres también entran con fuerza en el mercado laboral, es posible que esta fecundidad vuelva a incrementarse. Al menos ese es el postulado conceptual. En algunos países se han encontrado algunos indicios, no mucho, de recuperación de la fecundidad, pero los países escandinavos, por ejemplo, en los 80s, 90s, fueron ejemplo de un pequeño incremento de esta fecundidad. ¿Qué ha pasado detrás? ¿Qué es lo que está detrás de este contexto de baja fecundidad? Aquí tenemos unas estadísticas que aquí también en el mismo gráfico tenemos la tasa global de fecundidad de esta, y aquí tenemos el porcentaje de mujeres en unión libre entre las mujeres de 25 a 29 años, que como sabemos, esto es otra característica de nuestro mercado matrimonial, que es principalmente en unión libre, ¿no? Tanto así que desde el 2010, alrededor del 70% de todas las uniones en este grupo de edad eran uniones libres. El matrimonio, poco, ya casi no, ¿verdad? También para entender esas formas más flexibles de razonamiento en contextos desiguales de condiciones de género, ¿no? Esto se da en paralelo con la mayor participación de las mujeres en la formación de estudios superiores. En mujeres de 30 a 39 años han incrementado, pasamos de casi 1%, solamente según la encuesta de fecundidad del 76, 1% de las mujeres de este grupo de edad tenían estudios superiores, y ya en el 2015, según la encuesta de demografía y salud, es alrededor del 23-24%. Entonces, un incremento acelerado de la formación y con ello de la participación laboral de las mujeres, ¿no? Entonces, hay un correlato que indica que las mujeres vienen incrementando su participación laboral de forma sustantiva. Entonces, este es el escenario que nos debe llevarnos a preguntar o indagar por qué se está teniendo baja fecundidad, ¿no? Y hablando de revolución de género incompleta, eso es un gráfico que nos muestra el tiempo de cuidado, de trabajo, esta primera gráfica es el trabajo remunerado de hombres y mujeres para distintos grupos de edad, según la encuesta nacional de uso del tiempo del DANE del 2020-2021. Efectivamente, pensemos en un grupo de edad, ubiquemos este grupo de edad, 30-39, que es donde está la labor de cuidado, ¿no? Estamos teniendo hijos.
En total, los hombres trabajan fuera de la casa 9.28 horas, 9 horas y 28 minutos, y las mujeres 8 horas, casi igual, ¿verdad? Los hombres un poquito más todavía, pero casi en igualdad de condiciones. ¿Qué pasaría si hacemos esta gráfica para el trabajo no remunerado? Vamos a ver si nos vamos bien o vamos mal. Efectivamente, en cuanto al trabajo, el trabajo no remunerado, aquí me equivoqué, es trabajo no remunerado, aquí no remunerado, los hombres al día invierten 3 horas y 51 minutos, y en cambio las mujeres 10 horas y 47 minutos. O sea, una desigualdad en el uso del tiempo del cuidado impresionante en temas de género. Y esta diferencia en el uso del tiempo se agudiza con ciertas características de las dinámicas del hogar. Entonces, de acuerdo con las estructuras del hogar, ¿no?, en las familias biparentales con hijos, ¿no?, para conectarlo a fecundidad con la familia, esta diferencia en el trabajo del cuidado doméstico y del cuidado de las personas se agudiza en las mujeres, o sea, las mujeres invierten 9 horas y los hombres 3 horas y 19 minutos. O sea, hay una diferencia de 5 horas en el tiempo cuando están los dos presentes en el hogar, ¿no? Cuando están presentes y tienen hijos, ¿no? De igual forma, otra característica que lo agudiza es la presencia de hijos menores en el hogar, sobre todo cuando hay 2 y sobre todo 3 infantes, hay una brecha de 11 horas al día, 28 minutos en el cuidado de hombres y mujeres. Cuando hay personas mayores, la mayor brecha se da cuando no hay ninguna o cuando hay 3 o más personas mayores, que también se carga en el tiempo de trabajo de las mujeres. Perdón, hice un daño aquí. Y finalmente, las personas con discapacidad, donde no observamos, al menos en esta encuesta, una diferencia importante. Ya para terminar, quisiera destacar algunos elementos de la presentación. Primero es que Colombia efectivamente ha experimentado un cambio sustantivo en la fecundidad, especialmente en los últimos 15 años, y tenemos hoy un escenario de baja fecundidad con desigualdades territoriales y sociales muy importantes. Pareciera que estamos experimentando la postergación incipiente en un contexto de un calendario muy temprano al primer hijo, pero pareciera que en ese contexto temprano, en ese calendario temprano, estamos teniendo ganancias hacia más los 22 años, que se está postergando un poquito el nacimiento del primer hijo. Sin embargo, lo que está detrás de todo esto es el cambio en la participación social de las mujeres, que nos dan cuenta de las transformaciones en la sociedad tras este proceso. Y aquí quisiera destacar algo muy importante, ahora que hablamos de baja fecundidad como una problemática demográfica, no debemos de perder de vista los derechos. Es decir, la planificación familiar, que las personas tengan los hijos que desean, es un logro, no es una amenaza para los países, ni para la economía, ni para nada de esto. Debemos, por el contrario, promover condiciones que garanticen que la sociedad y las personas se puedan adaptar a los cambios demográficos y puedan tener los hijos que desean, ¿no? En particular, el número ideal de hijos no ha cambiado desde hace 30 años, sigue siendo 2.2 hijos, que la gente quiere 2.2 hijos, pero tiene 1.4. Entonces es un problema de condiciones y de contexto y no debemos retroceder jamás en los derechos adquiridos por este tiempo. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Fernando Ruiz por su presentación. ¿Cuánta falta nos hace la encuesta de demografía y salud, ¿no? Ya vamos para 10 años casi sin poder tener esos datos y 2 gobiernos y no sabemos por qué no la podemos tener.